relacionadas con los aspectos fisiológicos, entonces, que contribuyen a los conocimientos del área del ser humano y su medio, para hablar de la hormona antidiurética, que es de alguna manera el nexo entre la necesidad de alguna manera de retener agua y el mecanismo renal de la precisamente regulación de la permeabilidad del túbulo colector para permitir este ahorro de agua, y otros efectos más que vamos a ver. Y también vamos a hablar un poquitito de la conducta de la sed, que es obviamente un mecanismo muy importante, porque si uno está con falta de agua, no solo tiene que evitar la pérdida, sino tiene que recuperar lo que se perdió, ¿de acuerdo? Se supone que ustedes manejan ya bien los balances, saben cuánto ingresa, cuánto egresa y en qué forma, así que vamos a empezar directamente con una especie de ejercicio que a ustedes por ahí ya les suena conocido, solo que es un poquito más acorde con la época que corremos. Corremos con la época de los Juegos Olímpicos y vamos a hablar de un récord que es, está en manos de una atleta brasileña que se llama Simone Alves da Silva. Simone recorrió 5.000 metros, o sea, 5 kilómetros en 15 minutos, es totalmente sorprendente. Yo en 15 minutos, con suerte, puedo llegar a caminar 20 cuadras rapidito, y ella está corriendo 5 kilómetros, ¿ok? 5 minutos y un poquito más. Bien, durante ese lapso, dice esta especie de problema, y en relación con la necesidad de eliminar el calor generado por la actividad física, y también relacionado obviamente con la temperatura ambiente, porque no es la misma la sudoración si uno está corriendo en un lugar tropical, como que si está corriendo en Tierra del Fuego. Simone transpiró 1,2 litros, ¿sí? 1,2 litros en 15 minutos. Esto es importante que ustedes hagan de alguna manera la asociación entre la necesidad, entonces, de generar una pérdida de calor suplementaria a la pérdida de calor tradicional que se da por conducción, convección, radiación, etcétera, que es la que permite precisamente la evaporación del sudor. Y esto obviamente está en relación directa con la actividad física, con la intensidad de la actividad física y con la temperatura ambiente. Las preguntas que uno se plantea: ¿qué cambios se pueden producir en el volumen y la osmolaridad de los compartimentos líquidos? ¿Qué es lo que va a hacer Simone en cuanto termine la carrera, además de festejar, obviamente? ¿Cómo se genera esta conducta y qué otro mecanismo entra en juego para corregir los cambios inducidos por la pérdida de líquido? Datos para el problema. Simone pesa 70 kilos y mide 1,85 m, si es alta y flaca, tiene un índice de masa corporal de 20 aproximadamente con estos datos, y asumimos que durante ese breve periodo de 15 minutos, las restantes pérdidas de agua, ya sea por orina, por heces, asociadas a la respiración y a la perspiración, son despreciables. Asumimos que la osmolaridad del sudor es 85 miliosmoles por litro, es un líquido hipotónico, entre 3 y 4 veces, 3 veces y media menor la osmolaridad del sudor que la del plasma. Asumimos que la osmolaridad plasmática y por lo tanto del compartimento extracelular es de 290 miliosmoles por litro, y asumimos también que, como ocurre en los adultos que normopeso, que su volumen de líquido extracelular es el 20% del peso corporal aproximadamente.
Y allí nos vamos a tirar a intentar resolver algunas de estas preguntas. Lo primero, entonces, los cambios que se producen en el volumen y la osmolaridad de los compartimentos líquidos. Si pesaba 70 kilogramos, el volumen extracelular va a ser, como el volumen extracelular es del 20%, 70 por 0,2, 14 litros, ¿de acuerdo? Y la masa osmolar va a estar dada por la concentración osmolar y el volumen del compartimento. O sea, vamos a multiplicar la cantidad de miliosmoles por litro por el volumen y vamos a obtener esta cifra, 4.060 miliosmoles. Vamos a ver ahora la pérdida. La pérdida osmolar va a estar dada por la cantidad de líquido que perdió como sudor multiplicada por la osmolaridad de ese líquido, o sea, 1,2 por 85, y esto nos va a dar 102 miliosmoles. Y la masa, entonces, osmolar del compartimento extracelular se va a ver reducida por la pérdida de esos 102 miliosmoles a 3.958 miliosmoles. El volumen va a reducirse en 1,2 litros, o sea que va a quedar en 12,8 litros. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular cómo se va a modificar la osmolaridad del compartimento extracelular, sabiendo entonces que perdió 102 miliosmoles y perdió 1,2 litros de líquido. El cálculo de la osmolaridad del compartimento extracelular se hace dividiendo la masa osmolar del compartimento por su volumen. ¿Cuántos miliosmoles tiene dividido el volumen? Y esto nos va a dar una osmolaridad de 309 miliosmoles por litro, que es claramente superior a la osmolaridad de partida, que era de 290. Entonces, como resultado de la pérdida de 1,2 litros de líquido hiposmótico, el volumen del líquido extracelular disminuye y su osmolaridad se incrementa. ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá? Sí, profe. Sí. Bien. Vamos a ver ahora qué pasa. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a tener un cambio y es necesario volver a una concentración y a un volumen del compartimento originales. Y esto tiene que estar dado por los mecanismos de la sed y de la retención hídrica. ¿Cómo se ponen en marcha? Se van a poner en marcha en una segunda instancia, porque lo primero que va a ocurrir es que el compartimento intracelular, que mantiene su osmolaridad en 290 miliosmoles litro, va a ceder agua hacia el LEC, hacia el compartimento extracelular, donde la osmolaridad es más alta. ¿De acuerdo? En consecuencia, las células pierden volumen y el líquido extracelular lo recupera en parte, gracias al agua que le cede el líquido intracelular. Y de esta manera, entonces, el aumento de la osmolaridad se compensa parcialmente y queda en unos 297 miliosmoles por litro. Esto obviamente sigue siendo discretamente elevado, pero menos de lo que era antes. Si utilizamos el diagrama que ustedes ya conocen, el diagrama de Darrow y Janet, ¿sí?, en donde tenemos en la ordenada la osmolaridad y en la abscisa el volumen y los dos compartimentos extracelular e intracelular graficados con un tamaño aproximado, ¿sí?, de 2/3, 1/3, en el estado inicial entonces vamos a tener su volumen y su osmolaridad que se modifican por la pérdida de 1,2 litros de sudor, haciendo que el volumen disminuye,
¿sí? Acá está en línea de puntas esa disminución, y también se produce un incremento de la osmolaridad. Volumen cae a 12,8 litros y la osmolaridad aumenta de 290 a 309 miliosmoles, como habíamos calculado. La primera compensación, entonces, que es la salida de líquido del compartimento intracelular, lleva estas cifras a una discreta modificación. Hay una corrección parcial de la osmolaridad que pasa de 309 a 297 miliosmoles por litro, y hay una disminución de volumen del líquido intracelular que le cedió entonces agua al extracelular. Sí, Bianca, tenés una pregunta. Profe, ¿qué tal? Lo que, a ver, sería de ese 1 litro y 2 que pierde. No, perdón, ¿podés hablar un poquito más fuerte, Bianca, que no te escucho bien? Sí, ¿ahí me escuchás? Sí. Bueno, si es de ese 1,2 litros que perdió, 2/3 de eso van a salir del LIC y 1/3 del LEC. No, porque no los perdió. Los perdió del LEC. Los perdió del LEC. Después, inmediatamente, se va a iniciar la compensación y una parte, obviamente importante, va a provenir del líquido intracelular. Del LEC no va a salir, porque el LEC no puede agregarle, el LEC está perdiendo. ¿Ok? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. Había escuchado a otro profesor decir que sí, si bien la compensación se genera de LIC a LEC, primero, antes de que la compensación se haga desde el LIC, se hace desde el líquido intravascular, porque si no, ya al pasar de la compensación del LIC al LEC se hablaría de deshidratación por la salida de agua. Perdón, no la compliquen. El compartimento intravascular forma parte del LEC. Así que claro, no lo compliquen agregando un tercer elemento, ¿sí? Manéjense con estos dos compartimentos, que es lo que aporta el diagrama de Darrow y Janet, porque de todas maneras, en realidad ni siquiera haría falta esta división. Ustedes podrían calcular directamente la disminución de volumen, usar un solo compartimento, porque estas compensaciones son muy rápidas. En realidad lo estamos utilizando como para poder explicar lo que sigue, que es los cambios del volumen de las células, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante que ustedes, como resultado del pasaje de líquido del compartimento intracelular al extracelular, para poder normalizar o intentar normalizar la osmolaridad, van a sufrir una disminución en el volumen del líquido intracelular. Y esto se debe entonces al cambio en la osmolaridad, pero sobre todo en la tonicidad, como vamos a ver después, del líquido extracelular. Entonces, como resultado de la pérdida de 1,2 litros de sudor, el volumen del LIC y del LEC disminuyen y la osmolaridad de ambos compartimentos aumentan. La pregunta es a través de qué mecanismos se compensan estos cambios, porque ya llegamos a un equilibrio. El LEC perdió volumen y en menor cantidad de osmoles, el LIC le aporta volumen para tratar de normalizar esa pérdida, y lo que ocurre es que Alina, en cuanto termina de festejar la hazaña con sus compañeros, busca en su morral una botella de 1,5 litros de agua y se la toma entera. Porque obviamente este cambio en los niveles de agua y electrolitos de su cuerpo generaron la puesta en marcha del mecanismo de la sed. ¿Sí? Primera compensación entonces, después de que se produce este
equilibrio transitorio por pasaje de líquido del compartimento intracelular al extracelular es la generación de sed, y esto genera la búsqueda de líquido y la ingesta. Uno podría pensar que el aumento de la osmolaridad estimula el mecanismo de la sed en forma directa. Sin embargo, hace más de 80 años, un grupo comandado por un investigador llamado Gilman, al que ustedes van a conocer cuando vean farmacología, porque uno de los más famosos de farmacología está escrito precisamente por él. En estos experimentos en los que utilizaba perros y les infundía, o sea, hacía una inyección continua, lenta, intravenosa de cloruro de sodio al 2%, le generaba un aumento de la osmolaridad plasmática, y esto provocaba que los animales aumentaran la ingesta de agua. O sea, les provocaba sed aumentando la osmolaridad plasmática con cloruro de sodio. Pero resulta que si generaba el mismo aumento de la osmolaridad mediante la infusión de urea, la conducta de búsqueda e ingesta de agua no se producía. Entonces, esto es para responder si es el aumento de la osmolaridad plasmática el responsable de la activación del mecanismo de la sed. Esto no es así. Es necesario que ese soluto que genera el aumento de la osmolaridad sea un soluto no difusible, porque si no, no se produce un aumento de la tonicidad. O sea que cuando infundimos urea, que es un soluto difusible, la osmolaridad aumenta, pero no la tonicidad. Entonces, podemos responder que no es el aumento de la osmolaridad, sino el aumento de la tonicidad el que genera el mecanismo de la sed. Sí, Alejandro. Buenas noches, profe. Yo tenía una duda, porque leí en la literatura que los mismos estímulos que causaban la liberación de la ADH también puede ser que causaban el aumento de la sed, porque estaban en los mismos... Así es, así es. Todavía no llegamos a la ADH, estamos en la sed todavía. No, sí, bueno, pero perdón por adelantarme entonces. Estamos casi en la ADH. Aguantate un poquitito, ¿eh? Perdón. ¿Avanzamos? Adelante, ¿sí? Entonces, acá tenemos, como dice Alexandro, claramente los dos mecanismos. La generación de la sed con la activación del órgano de la comisura anterior y de la ínsula, que son los que manejan la conducta de búsqueda de líquido, las regiones del cerebro límbico relacionadas con la conducta de la sed, y por otro lado, el efector antidiuresis dado por la secreción de vasopresina. ¿Cuáles son las las estructuras involucradas? Dos sitios receptores bien determinados en el órgano subfornical y en el órgano vasculoso de la lámina terminal, que son estructuras que están en una brecha, digamos, de la barrera hematoencefálica, donde es más permeable, y dos núcleos hipotalámicos. Estas son estructuras extrahipotalámicas situadas por delante del hipotálamo, y estos dos núcleos hipotalámicos, el núcleo supraóptico y el paraventricular. La detección de la señal se hace a nivel fundamentalmente de estas dos regiones, el órgano subfornical y el órgano vasculoso de la lámina terminal, y se hace a través del siguiente mecanismo. Las células receptoras tienen un determinado volumen, y al ser enfrentadas a un líquido hipertónico, a un estímulo hipertónico, su volumen disminuye. Como consecuencia de esa disminución de volumen, aquí tienen el número de descargas eléctricas que generan estas neuronas, estos receptores, y vamos a ver entonces que cuando se produce la reducción de volumen por la salida de líquido, condicionada por el estímulo hipertónico,
esas células descargan entonces con mucha más frecuencia, y esas descargas llegan al hipotálamo y activan la secreción de hormona antidiurética por un lado, y por otro lado van a generar la conducta de la sed a través de la activación de las neuronas de la comisura anterior y del lóbulo de la ínsula. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tendríamos explicado cuál es el mecanismo por el cual el aumento de la osmolaridad, que en realidad tiene que estar dado por un soluto no difusible y producir un aumento de la tonicidad, saca líquido de los receptores, y al sacar líquido de los receptores y producirse una disminución de su volumen, se produce una descarga de señales eléctricas. Está claramente demostrado entonces que en estos receptores hay canales que son sensibles al estiramiento. El estiramiento los inhibe. Cuando la célula está gordita, llena de líquido, estos canales están inhibidos. Cuando la célula pierde líquido y su volumen se reduce y el estiramiento de la membrana es menor, van a abrirse y van a dejar entrar sodio. Y por último, en esta pequeña... Sí, Martina, te escucho. Hola, profe, buenas tardes. Hola. Con respecto a lo que estaba hablando recién, ¿puede ser que por eso lo que dice la unidad problema de que ingieren bebidas hipertónicas, lo que van a causar es justamente que les dé más sed durante la carrera? ¿Puede ser? Así es, ese es el problema precisamente de consumir una bebida cola. Claro, entonces lo correcto... Sí. Perdón, no, me llega tarde lo que dice. Lo correcto sería consumir agua potable, que es hipotónica. Lo correcto y lo más económico. Y esto, la respuesta en realidad es depende de la pérdida, porque ante determinada cantidad de pérdida de solutos, conviene reponer esos solutos para no caer, por ejemplo, en una hipocalemia, ¿sí? Claro. Para que las concentraciones de potasio, sobre todo, no disminuyan mucho. Pero lo lógico es utilizar líquidos hipotónicos o directamente agua. ¿De acuerdo? Perfecto, muchas gracias, profe. No hay de qué. Este recuadrito, yo no sé si lo alcanzan a ver bien. En este recuadrito se está comparando un experimento muy interesante, que es el uso de un modelo de knockout génico, o sea, son animales a los cuales se les va a producir una, lo que se denomina el knockout, o sea, se elimina el gen correspondiente a un tipo de canal que se llama canal TRPV. La sigla significa Transient Receptor Potential Vinyloid. No importa para nada. Lo que importa es que cuando ese canal, fíjense ustedes, está noqueado, cuando no existe la posibilidad de que se sintetice la proteína de ese canal porque se sacó el gen, fíjense ustedes que los animales no pueden responder aumentando la frecuencia de descarga del sistema cuando aumenta la osmolaridad de plasmática. Sí, Santiago. Profe, con respecto a la pregunta que hacía Martina, yo le quería preguntar, digamos, si en un ejercicio de la densidad que hizo la atleta, ¿es recomendable o no de ingerir una bebida isotónica, como por ejemplo Powerade o Gatorade? Mirá, no es la finalidad, a ver, no se trata la finalidad de estos problemas de que ustedes determinen cuál es la bebida para hidratarse, sino que entiendan los mecanismos que llevan a la activación de la sed y a la antidiuresis. No hace falta que ustedes, con que ustedes sepan que tiene que ser un líquido hipotónico
el que reemplaza la pérdida, porque la pérdida fue de un líquido hipotónico, ya está. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces, ustedes no son deportólogos, ustedes no tienen que aconsejar a alguien que hace deporte competitivo. Dejen eso para más adelante si es que a ustedes les gusta el tema. ¿De acuerdo? Sí, Adelante. Sol. Sí, profe, ¿qué tal? Yo quería preguntar si el líquido que hay que ingerir es hipotónico, hiposmótico o solamente hipotónico. A ver, ¿por qué seguimos dando vuelta alrededor de este asunto? Tiene que ser un líquido hipotónico, ¿m? Y probablemente ese líquido hipotónico sea un líquido hiposmótico, ¿de acuerdo? O sea, con una osmolaridad menor que la del plasma. ¿Te sirve? Una osmolaridad similar, no más alta de la osmolaridad del líquido que perdiste. De todas maneras, la recomendación es que cuando los ejercicios son de corto tiempo, se puede hacer perfectamente la rehidratación con agua. ¿De acuerdo? Cuando los ejercicios son prolongados, y estamos hablando de más de 40 minutos, conviene que la reposición incluya electrolitos. ¿De acuerdo? Siempre en forma de soluciones hipotónicas. Sí, Nancy. Profe, perdón. Hoy hubo una clase a la mañana, en general así, y dijeron que tenía que ser de bebida isotónica. Isotónica con el plasma. Claro, así dijo, o sea, por la UP3 tendría que tomar una bebida isotónica. Pero, Sí. a ver, ¿quién dio la clase, Nancy? Porque no lo tengo. Juan P. Juan P. Juan P. O sea, Juan y P nada más. Juan Pablo. Creo que... Isotónica, a ver, ¿a qué caso se refería? ¿A este mismo caso? Claro, la UP3 de las chicas que corren la maratón. Bien. No es correcto decir que tiene que ser isotónico, porque estás perdiendo un líquido hipotónico y por lo tanto el líquido que tenés que reponer también es un líquido hipotónico. Ahora, hay que tener cuidado con el volumen de la reposición, ¿sí? Esto es muy importante, porque si uno utiliza un volumen importante de líquidos hipotónicos, puede transformar esto en una herramienta perjudicial. Como vamos a ver después. Espérate un poquitito que después vamos a explicar qué es la hiponatremia del ejercicio, ¿sí? Sí, profe, sí. Bueno, otra cosita. También el doctor Aranalde en un momento dijo que tenía que ser hipotónica, así como usted lo dice. Así es. Lo importante es que el líquido hipotónico tiene que ser administrado en cantidades apropiadas. Después lo vamos a ver. Bueno, gracias, profe. No hay de qué. Bien, a mí me gustaría que entiendan entonces cuál es el mecanismo por el cual se produce la activación de la señal que lleva a la generación de la sed y a la generación de la secreción de hormona antidiurética. Realmente el tipo de líquido que hay que utilizar, les vuelvo a decir, es totalmente irrelevante y ustedes en algún momento, si tienen que aconsejar a un deportista, lo repasarán. Pero lo que ustedes tienen que aprender ahora es cómo se genera la señal para que se ponga en marcha el mecanismo de la sed y la secreción de hormona antidiurética. Y esto tiene que ver entonces con la disminución del volumen de las células llamadas osmorreceptoras, pero en realidad no son osmorreceptoras, sino lo que están detectando es el cambio en la tonicidad del líquido extracelular. Y este cambio en la tonicidad es la que las hace disminuir de volumen, y esta disminución de volumen es la que abre canales de sodio, y estos canales de sodio, llamados TRPV1,
estos canales de sodio son canales que están inhibidos por el estiramiento. Cuando el estiramiento, porque el volumen se reduce, el estiramiento cede o es menor, se abren estos canales. Y estos canales abiertos dejan entrar sodio y esto produce entonces la señal de despolarización que activa el mecanismo de la sed y activa la secreción de hormona antidiurética. Vamos a pasar a hablar ahora entonces de el hipotálamo. Sí, Amanda. Profe, ¿usted podría repetir cuáles serían los centros que reciben esa información, o sea, Sí. que hacen el estímulo de la sed? Sí, esos centros, los sitios donde están ubicados los osmorreceptores son el órgano vasculoso de la lámina terminal y el órgano subfornical principalmente. También se dice que hay receptores situados a nivel del núcleo supraóptico y del núcleo paraventricular, pero como no están en una región hipotalámica, en una región cerebral abierta a la barrera hematoencefálica, no son tan operativos. Bueno, entonces para terminar, los osmorreceptores hipotalámicos ubicados en estas regiones, ¿sí? El órgano vasculoso, el órgano subfornical, los núcleos supraóptico y paraventricular en menor proporción, son células nerviosas equipadas con canales de sodio inhibidos por el estiramiento. Al disminuir el líquido intracelular por el estímulo hiperosmótico, hipertónico, las células ven reducido su volumen y esto genera un estímulo para el ingreso del catión sodio y la consiguiente despolarización. Y de esta manera la activación de estas neuronas da origen a la sed y a la secreción de hormona antidiurética. ¿De acuerdo? Este es entonces el corolario de la primera parte de esta clase. Acá tendríamos graficado, bueno, la ubicación obviamente del hipotálamo y de los núcleos supraóptico y paraventricular, con sus axones que conforman los haces hipotálamo-hipofisarios, y en estos núcleos, como ustedes saben muy bien, se sintetizan las hormonas oxitocina y vasopresina que llegan por esos axones a la hipófisis posterior y de allí se liberan hacia la sangre. Estos núcleos tienen una aferencia muy importante que proviene de la periferia, proviene de los varorreceptores a través del núcleo del tracto solitario. Y esto configura entonces un doble mecanismo de control. ¿Por qué? Por un lado, vamos a tener la señal que proviene de los osmorreceptores ubicados en los órganos que ya dijimos, el órgano vasculoso y el subfornical, y por otro lado vamos a tener una aferencia que viene de la periferia y que controla entonces también la secreción de vasopresina proveniente de los varorreceptores ubicados en los vasos, fundamentalmente callado aórtico y seno carotidio. También vamos a tener una aferencia de tipo hormonal. ¿Por qué? Porque la angiotensina 2, que se produce a nivel, por la acción, de la renina sobre el angiotensinógeno, también va a aumentar en forma considerable la secreción de hormona antidiurética. Y cuando se pone en marcha la secreción de renina, también cuando se produce el mismo estímulo que afecta a los varorreceptores, o sea, la disminución del volumen o de la presión. Entonces tenemos tres señales importantes que están permanentemente controlando la secreción de hormona antidiurética. Una relacionada con la osmolaridad / tonicidad del líquido extracelular y otras dos relacionadas fundamentalmente con el volumen plasmático y la presión arterial.
Acá tenemos la estructura de la vasopresina, muy parecida, prima hermana de la oxitocina, apenas 2 aminoácidos de diferencia, y esto es considerado entonces un nonapéptido, o sea, 9 aminoácidos, un peso molecular aproximado de 1000, sintetizadas ambas en los núcleos entonces hipotalámico supraóptico paraventricular, almacenadas en gránulos de secreción complejos que tienen distintas proteínas que vamos a ver después, no tienen proteínas de transporte, tienen una vida media muy corta y son inactivadas por distintos tipos de enzimas en riñón, en hígado y también a nivel cerebral. Acá tenemos un esquema en la zona entonces del retículo endoplásmico granular, se sintetiza esta molécula grande que es la provasopresina, que rápidamente pierde el péptido señal necesario para iniciar su síntesis y se traslada como provasopresina unida a una proteína llamada neurofisina 2 y a un glicopéptido llamado copeptina a lo largo del axón. Este flujo axonal entonces lleva a esta compleja sustancia que se va a ir transformando, se va a ir clivando a medida que avanza para terminar almacenada en vesículas que contienen estos 3 elementos, la neurofisina, la vasopresina y la copeptina, en los terminales axónicos que están ubicados en la hipófisis posterior. Cuando se estimula el núcleo supraóptico o el núcleo del paraventricular por la llegada de señales provenientes, como ya dijimos, de los osmoreceptores o bien de los varoreceptores o también por la acción de la angiotensina 2, se va a producir entonces el aumento, la despolarización y la llegada del potencial de acción va a generar la salida de estas vesículas y la liberación de la vasopresina. Ya tenemos entonces explicado de qué manera se produce la síntesis y la secreción de vasopresina. Sabemos que su transporte en sangre entonces es libre, no tiene una proteína de transporte y que tiene una vida media muy corta. Esto se debe fundamentalmente a que tienen efectos muy potentes y que es necesario entonces limitar su acción rápidamente para evitar efectos duraderos. Como dijimos, habiendo 2 mecanismos de señalización, uno relacionado con la osmolaridad y otro relacionado con el volumen y plasmático, la presión arterial, acá tenemos graficada la respuesta a ambos estímulos. Y esa respuesta es totalmente distinta. En el caso de la osmolaridad plasmática, pequeños cambios osmóticos generan señales o una señal para que aumente la secreción de hormona antidiurética, y esto es muy importante porque produce entonces una secreción gradual, de alguna manera, que acompaña las modificaciones de la osmolaridad en forma muy fidedigna, ¿de acuerdo? No hay desviaciones importantes de la osmolaridad porque rápidamente se compensan con el aumento de la actividad del mecanismo de la sed y de la secreción de hormona antidiurética. En cambio, fíjense ustedes que para poder producir un aumento de la secreción de hormona antidiurética manejando volumen, es necesario una variación mucho mayor del volumen plasmático. Tiene que modificarse en un 10% por lo menos. Si ustedes calculan el 10% del volumen plasmático, supongamos que tenemos un volumen plasmático de, qué sé yo, 4 o 5 litros, hay que disminuir ese volumen plasmático en un 10%, o sea que tiene que haber una hemorragia, por ejemplo, importante de 400, 500 mililitros para que se estimule este mecanismo.
Sí, Lourdes. Profe, ¿cómo le va? Tengo una pregunta. ¿Ese porcentaje se debe a la sensibilidad de los receptores, tanto de los osmorreceptores como de los varoreceptores? ¿Puede ser? Los mecanismos son totalmente distintos, o sea, no es que obviamente van a tener una distinta sensibilidad, sí, el mecanismo de detección que tiene los osmorreceptores es mucho más sensible, ¿de acuerdo? Sí. Ahora, una cosa importante es que la cantidad de vasopresina que se libera cuando se produce el estímulo por la pérdida de volumen es mayor, ¿sí? Hay una cantidad, fíjense ustedes que la cantidad de hormona que se secreta es mayor, y esto tiene que ver con que los efectos presores de la vasopresina, o sea, los efectos de la vasopresina sobre el músculo liso arterial, requiere de concentraciones más altas de vasopresina que el efecto que se ejerce a nivel tubular. Los receptores de volumen, como dijimos, están ubicados en el seno carotidio, en el arco aórtico, también, por supuesto, a nivel de la arteriola renal aferente, y ahí va a estar relacionado con el aparato yuxtaglomerular y la secreción de renina. También vamos a tener receptores de baja presión en las aurículas y también en los vasos pulmonares, y también hay sensores de volumen a nivel vascular cerebral y hepático. Estos dos menos relevantes. Hay una posibilidad de combinar los dos estímulos y fíjense ustedes que la osmolaridad plasmática modificándose va a estar, la respuesta, perdón, a las modificaciones de la osmolaridad plasmática va a estar potenciada en el caso de que haya pérdida de volumen. Ven ustedes que se produce una secreción mayor y a niveles de cambio de osmolaridad menores cuando el sujeto está en hipovolemia. Esta sería la curva normal en un sujeto con una volemia normal, y acá tenemos un sujeto que está hipervolémico, o sea que se le ha provocado un aumento artificial de la volemia, y acá vemos entonces que los estímulos dados por los cambios de la osmolaridad están atenuados. Esto significa entonces que hay una posibilidad de interacción entre los dos sistemas, y que cuando se da la existencia de un exceso de volumen, el cambio de osmolaridad no produce un estímulo tan potente. Además de los factores estimuladores clásicos, aumento de la osmolaridad plasmática y disminución de la volemia, la caída de la presión arterial, la nicotina, la angiotensina 2, el mecanismo de generador de náuseas, la hipoglucemia, déficit de glucocorticoides, los anestésicos, algunos anestésicos inhalatorios, las prostaglandinas, los opiáceos, la situación de hipoxia e hipercapnia, todos estimulan la secreción de hormona antidiurética, y la inhibición va a estar dada por el péptido natriurético atrial o auricular, el alcohol, un clásico, ¿sí? Que produce una gran inhibición de la hormona antidiurética, y que hace que los baños de las cervecerías sean mucho más grandes que los baños de otros lugares donde se consumen alimentos. ¿Por qué? Y porque en las cervecerías se toma alcohol y se toman grandes cantidades de líquido. La cerveza tiene una concentración baja de alcohol, y esto hace que uno ingiera mucho más líquido cuando toma cerveza que cuando toma vino, por ejemplo. Bien. De esto me interesa remarcar, para ir al comentario que habían hecho, de que existen factores relacionados
con la secreción de hormona antidiurética que se ponen en marcha durante el ejercicio. Son el aumento de la angiotensina 2, el aumento de los niveles de opiáceos en el hipotálamo, el aumento de la activación de mecanismos prostaglandínicos, y esto, sumado también a factores psicológicos, puede ser responsable de este incremento de la secreción de hormona antidiurética que se produce durante el ejercicio. O sea, que el ejercicio per se va a estimular la secreción de hormona antidiurético, y esto es independiente de los cambios en la osmolaridad plasmática. Y esto es un factor a tener en cuenta, entonces, para evitar precisamente la hiponatremia que se produce durante el ejercicio. Hay que tener cuidado, entonces, con la cantidad de líquido, ya sea agua o líquido hipotónico, que se aporta, y esto, por ejemplo, es lo que de alguna manera desaconsejan los expertos en, por ejemplo, generar hidrataciones preventivas, o sea, que uno empiece a tomar líquido antes de realizar el ejercicio, porque esto lo que va a estar produciendo entonces es una intoxicación con agua. La intoxicación con agua obviamente se va a manifestar fundamentalmente por la caída de los niveles de sodio, y esto puede tener consecuencias muy importantes sobre, por ejemplo, la función nerviosa, sobre mecanismos de daño muscular, etc. Bien, no solo la hormona antidiurética no solo actúa a nivel tubular y no solo actúa a nivel vascular, tiene efectos a nivel hipofisario potenciando la secreción de ACTH, junto con la hormona liberadora de corticotrofina o CRH, o sea, es un factor hipotalámico que contribuye a aumentar la secreción de ACTH, tiene un discreto efecto sobre la secreción de insulina, puede producir un aumento de la coagulación al activar la agregación plaquetaria en concentraciones elevadas, y puede tener un efecto de bradicardizante, y por supuesto lo que ya vimos a nivel de las células musculares lisas de los vasos, producir vasoconstricción, y los efectos tubulares que vamos a ver ahora con un poquito de detalle. Sí, Micaela. Sí, Micaela. Ay, profe, perdón, tenía el micrófono apagado. ¿La aldosterona cómo actuaría? Yo podría decirte que no sé, porque no es el tema de la clase de hoy, pero no entiendo por qué entraste a pensar en la aldosterona, Micaela. Porque justamente por el sistema renina, que bueno, se va a convertir en angiotensina, y justamente el sistema lo dice, sistema renina, angiotensina, aldosterona. Sí, pero obviamente la aldosterona va a actuar para producir fundamentalmente la regulación del metabolismo del sodio y del potasio, ¿de acuerdo? Bien. O sea, acá... ¿Y va a retener agua también? No directamente. Lo que cuando se pone en marcha el sistema renina-angiotensina, la angiotensina va a estimular la secreción de hormona antidiurética, y eso va a contribuir a retener agua, ¿ok? Perfecto, gracias. Sí, Alejandro. Sí, ya que preguntaron de aldosterona, ¿qué pasa cuando tenemos un efecto conjunto de lo que sería aldosterona y... Perdón, me estoy adelantando de nuevo. No, vamos, el tema de la aldosterona no es el tema de la clase de hoy, así que si tienen alguna duda lo pueden preguntar, pero obviamente cuando se estimulan los dos sistemas, se estimulan en forma conjunta, porque la angiotensina va a estimular tanto la secreción de hormona antidiurética como de aldosterona. Lo que va a haber es retención de agua y también de sodio. Lo que pasa es que, como vamos a ver después,
la hormona antidiurética contribuye de alguna manera a perder sodio. Vamos a tener una discreta pérdida de sodio cuando no hay hormona antidiurética. Lo vamos a ver en un momentito, Alexandro. Bárbaro, gracias. Bien. Existen dos tipos fundamentales, aunque se describen subtipos de los receptores B1, pero básicamente hay receptores B1, que serían los receptores vasculares, en los cuales el mecanismo de acción está ligado a la fosfolipasa C y la formación de inositol trifosfato y diacilglicerol, o sea, los mecanismos clásicos ligados al sistema de fosfolipasa C y fosfolípidos de membrana. Y el receptor B2, que es un receptor ligado a adenilciclasa, y estos son los receptores que median las acciones renales. Las acciones renales, o sea, la acción más importante, la hormona antidiurética, la que le da nombre, obviamente, a la misma, es precisamente mediado, entonces, por el aumento de AMP cíclico, y ese aumento del AMP cíclico va a resultar en la traslocación y en el aumento de la síntesis de una proteína que es un canal de agua. Este canal de agua, ubicado en el borde apical, en el borde tubular, es la aquaporina 2, y es la que permite entonces el ingreso de agua hacia la célula. Al mismo tiempo se van a expresar otras dos aquaporinas, 3, 4, en el borde basal, en la parte vascular o en la parte intersticial, y esto va a permitir la salida. Esto es obviamente un mecanismo que permite la salida de agua desde el túbulo hacia el intersticio. Pero ustedes lo que tienen que recordar es que ese intersticio tiene que tener la posibilidad de atraer el agua. Y entonces acá viene un segundo mecanismo importante, es el manejo de los solutos. O sea, no solo la hormona antidiurética va a permitir que pase agua de la luz tubular al intersticio, porque si solo permitiera que pase agua, llegaría un momento en que ese intersticio se diluiría tanto que perdería su efecto. Entonces, para evitar esto, al mismo tiempo de que se produce el aumento del pasaje de agua a través del mecanismo de las aquaporinas, se va a estimular el transporte de solutos, fundamentalmente sodio, urea, hacia el intersticio medular. Acá tendríamos el mismo tipo de gráfico, pero un poquito más complejo, con más nombres, en donde ustedes ven que la interacción de la arginina vasopresina con su receptor genera entonces el aumento de AMP cíclico, y ese aumento de AMP cíclico a través de la proteína quinasa A fosforila proteínas que permiten la traslocación de la aquaporina 2 hacia la membrana. Y esto lleva entonces a permitir el pasaje de agua. Como resultado entonces de la acción de la vasopresina a nivel del túbulo contorneado, del túbulo colector, va a haber un aumento del pasaje de agua desde la luz hacia el intersticio. Y ese, fíjense ustedes, el cambio de permeabilidad, estas serían las permeabilidades al agua en distintas secciones de la nefrona, y como ustedes ven acá, hay una permeabilidad muy elevada en la parte inicial, en el túbulo contorneado proximal y en la rama descendente fina del asa de Henle, se va a producir la reabsorción de la mayor parte del líquido. O sea, de los 180 litros por día
que filtran, acuérdense que el filtrado glomerular es de aproximadamente 180 litros por día, prácticamente 150 litros se van a reabsorber en la parte proximal de la nefrona y van a llegar a la segunda parte, a la parte distal, unos 30 litros. Esto se puede calcular fácilmente por el hecho de que cuando a una persona se le extirpa por alguna razón o se lesiona el tallo hipofisario o se le tiene que extirpar la hipófisis y se queda sin hormona antidiurética y no se hace el reemplazo con hormona antidiurética sintética, esa persona puede llegar a orinar entre 25 y 30 litros por día, que es precisamente lo que se le ofrece a la nefrona distal cuando actuaron los mecanismos iniciales y se quedaron con 150 litros. ¿De acuerdo? Ahora, fíjense ustedes la permeabilidad en los distintos sectores de la nefrona distal, cómo se modifica cuando está presente la arginina vasopresina u hormona antidiurética, ¿sí? Entonces, hay un cambio muy importante. Esto, ojo que esto es una escala logarítmica, ¿sí? Acá no estamos hablando de que se duplica, sino acá aumenta de aproximadamente 20 a prácticamente 600, ¿sí? O sea que aumenta unas 30 veces. Acá está aumentando mucho más todavía, ¿ok? Entonces hay un aumento muy importante de la permeabilidad al agua, siempre por supuesto en presencia del estímulo osmótico adecuado. Y para poder mantener precisamente ese estímulo osmótico, entonces, este efecto principal o más conocido de la hormona antidiurética, que es el transporte de agua gracias a la traslocación de la acuaporina 2 y el aumento de su expresión, ese mecanismo que tiene que ver con la salida de agua se va a acompañar con 3 mecanismos más que tienen que ver con la inserción de un canal de sodio, con la activación del mecanismo de transporte de urea y con la activación del cotransportador sodio-potasio-cloro. O sea, que tanto a nivel del colector, de las porciones inferiores del colector con el transporte de urea, como a nivel de la parte terminal del túbulo distal y la parte inicial del colector, como en la rama ascendente gruesa de Henle, la hormona antidiurética va a promover la salida de distintos solutos para poder mantener entonces la tonicidad en el intersticio. Y de esta manera entonces, a medida que va a aumentar la cantidad de hormona antidiurética, se va a producir entonces, acá lógicamente un menor flujo de orina, pero también vamos a ver que disminuye, aunque levemente, la excreción de sodio y la excreción de urea. ¿Por qué? Porque la hormona antidiurética va a estar estimulando su salida hacia el intersticio. Bueno, para terminar entonces, tenemos que recordar que el sistema es complejo, que no está únicamente asociado a los factores que dijimos, que existen otros elementos que están interviniendo y que hay modificaciones distintas en lo que hace al largo plazo y al corto plazo. O sea, fíjese, esta tabla que está tomada del libro de Boron, está comparando entonces la regulación del volumen y de la presión con la regulación de la osmolalidad
y la medición, obviamente el volumen circulante efectivo se va a realizar a través de sensores a nivel de distintas porciones vasculares, que va a tener entonces mecanismos involucrados como el eje o el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el sistema nervioso simpático, la arginina vasopresina y también otro efector que no tenemos que olvidar, que es el péptido auricular natriurético. A corto plazo, los efectores van a estar dados por la función cardíaca y el tono en los vasos sanguíneos. A largo plazo, esto va a responder con los efectos hormonales, sobre todo de, como ya vimos, de la arginina vasopresina y de la aldosterona a nivel renal. A corto plazo lo que va a haber son modificaciones en la presión arterial dadas por la fuerza impulsora, ya sea del corazón o por los cambios en la tonicidad de los vasos. Pero a largo plazo lo que va a modificar el volumen va a ser la excreción de sodio y esto al disminuir o aumentar la retención de sodio va a modificar también la presión arterial. En cambio, cuando hablamos de la regulación de la osmolaridad, nos estamos manejando con el parámetro regulado, la osmolaridad plasmática, los osmorreceptores hipotalámicos, que como vimos, no detectaban cambios en la osmolaridad, sino en la tonicidad del líquido extracelular. Los mecanismos involucrados son la secreción de hormona antidiurética y el mecanismo de la sed. Los lugares donde se van a producir el efecto es el nivel renal, los túbulos renales y la conducta de beber a nivel del cerebro, y las respuestas son las modificaciones en la excreción renal de agua y en la ingesta de este líquido. Y creo que estamos terminando. Sí, bien. Vamos a terminar entonces la presentación y vamos a ver si quedan preguntas. Bueno, me parece que hay como un montón de gente todavía. Habíamos empezado con 110 y quedan 99 valientes, 98. Contándome, a mí no me cuenten como valiente porque no me queda otro remedio que estar acá. Sí, Alexandro. Sí, profe, una duda sobre cómo se transporta la ADH. La ADH dijimos que se transportaba libre. Ah, libre. Y es una hormona que tiene una vida media muy corta, o sea, no nos preocupa mucho que se pierda la vida renal porque es prácticamente instantánea. En 1 o 2 minutos ya la concentración de hormona antidiurética cae a la mitad. Tiene una vida media muy corta. Gracias. No, no hay de qué. Sí, Amanda. Profe, una pregunta. ¿Y la concentración plasmática de la ADH? Porque leí algo de la copeptina, no me acuerdo el nombre, pero no entendí muy bien. No sé. Pregunta, Amanda, porque uno tiene que saber para qué pregunta las cosas. ¿Qué es lo que te interesa saber? Porque no encontré muy bien la concentración plasmática de la ADH. Leí algo que se cuantificaba por la copeptina, que es una precursora de la ADH, pero no entendí muy bien si se cuantifica con eso o no, si es con la ADH. A ver. No entiendo qué es lo que me querés preguntar, porque si vos preguntás por la concentración, yo te voy a decir que es un dato que tiene una determinada cantidad que puede oscilar entre 5 y 50 picogramos por mililitro. Eso sería la concentración. ¿De acuerdo? Bueno. No entiendo por qué vos lo estás asociando al copéptido, que es una sustancia que se secreta en forma conjunta con la hormona antidiurética. O sea, y yo no sé dónde lo leíste esto vos. Yo leí en el libro de Ranaldi porque decía que porque la vida media es muy corta, el de la ADH era difícil de cuantificar su concentración. Bien. Y entonces, por eso que se bien, entonces sí, entonces lo que vos estás, no tiene que ver con la concentración, tiene que ver con
una herramienta que nosotros tenemos para poder apreciar mejor la secreción de hormona antidiurética. De la misma manera que ocurre con la secreción de insulina, que se rompe rápidamente y que se atrapa en el hígado, y nosotros tenemos la posibilidad de medir el péptido conector o péptido C, que es mucho más estable. En el caso de la hormona antidiurética también existe la posibilidad de medir los niveles de una parte de esa proteína grande que habíamos visto, era la que se sintetizaba como o como pro hormona antidiurética o pro vasopresina, y que se rompe a medida que, o que se escinde a medida que va siendo transportada, y que se libera en cantidades equimolares. Esta copeptina en cantidades equimolares con la hormona antidiurética. Como su vida media plasmática es mucho mayor, nos permite estimar la secreción de hormona antidiurética en forma más precisa. ¿De acuerdo? Sí, muchísimas gracias. No, no hay de qué. Sí, Isadora, ¿tenías una pregunta? Sí, profe, ¿puede repetir qué hace el ADH a nivel de la asa gruesa de Henle? Porque Sí, no entendí mucho. a nivel del asa gruesa de Henle estimula la expresión y por lo tanto aumenta la actividad del cotransporte sodio, potasio, 2-cloro, ¿de acuerdo? Con lo cual va a estar estimulando la salida de solutos hacia el intersticio. Y también puedo decir que el ADH hace vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente o eferente. Así es, a nivel de la arteriola aferente. Con lo cual, Gracias. en altas concentraciones puede estar llegando a disminuir el filtrado. Gracias, profe. No, no hay de qué. Profe, Tengo una pregunta. a Mariana y a Martina. ¿Sí? ¿Mariana? Sí, profe. Yo había visto una clase de Molinas que hablaba sobre las soluciones de la UP3 y quería saber si está bien, se lo explico así, que decía que además de que tenemos que dar una solución que tenga las mismas características hidroelectrolíticas a la que se pierde, o sea, el sudor, tenemos que tener en cuenta que la solución tiene que ser primero absorbida a nivel intestinal y para eso tiene que tener un gradiente osmótico para que se absorba, o sea que tiene que ser hiposmótica. Al contrario, que si una persona está deshidratada, va a haber una disminución de la osmolaridad del líquido intracelular, o sea, de las células intestinales, y por eso se daba una solución hiperosmótica, porque forzaba el ingreso como que estimulaba los transportadores a nivel del epitelio intestinal para volver a la osmolaridad del líquido intracelular y así generar el gradiente para se absorber el agua. La verdad, ustedes todavía no tienen muchas cosas como para poder manejar estos conceptos. No sé por qué se hace tanto hincapié en reposición hidroelectrolítica en situaciones patológicas. Básicamente, la gran diferencia cuando uno tiene que estimular a nivel intestinal el transporte de los electrolitos en el caso de una persona que está deshidratada, y esto es el gran aporte de las personas que lo descubrieron, es agregarle glucosa a las soluciones de hidratación, ¿sí? Las soluciones de hidratación tienen glucosa, no son hipertónicas, tienen un poquito más de tonicidad dada por la presencia de glucosa, y la glucosa lo que hace es estimular el transporte de sodio a través del mecanismo que ustedes ya conocen de absorción sodio-glucosa a través del transportador que se denomina SGLT1, ¿de acuerdo? Así que esa sería la diferencia. De todas maneras, las bebidas que se utilizan para hidratar a los deportistas de alto rendimiento también tienen glucosa, pero en este caso
la glucosa contribuye fundamentalmente a generar un aporte energético, porque cuando uno está haciendo una carrera de larga distancia, está perdiendo energía, y eso lleva a la necesidad de reposición. Si uno corre más de 40 minutos, 45 minutos, conviene hacer también una reposición energética. Sí, no, sería más que nada para explicar del por qué se daba una solución hipoosmótica, además de que sea una solución que tenga la misma composición hidroelectrolítica, que también tiene que tener un gradiente osmótico para que se absorba a nivel intestinal. Si estaría bien explicar así. Tiene que tener un gradiente osmótico para que se observa a nivel... El gradiente osmótico lo va a tener... lo va a tener, y lo importante es... O sea, todavía no entiendo bien el concepto de que tiene que tener un gradiente osmótico para que se absorba. Porque nos explicaba que como el líquido intracelular va a estar a 300 miliosmoles, y se tiene que ingerir un líquido que sea hipoosmótico para que tenga un gradiente y el agua se absorba a nivel intestinal. No es que se absorba a nivel intestinal, es que pase después del enterocito ahí está el tema, al compartimento intersticial, ¿sí? Ese es el tema. Bueno, yo creo que hay un tema de vuelta, bastante preocupación con el tema de la reposición electrolítica, y ustedes lo que tienen que entender primero son los mecanismos por los cuales se produce el pasaje de las sustancias a través de los distintos compartimentos antes de hablar de reposición. Es un problema, están poniendo como se dice en castellano, el carro delante del caballo. Hay que tratar de entender primero cuáles son los mecanismos de transporte, y luego entender qué hace falta administrar. Martina. Sí, profe, yo por eso quería consultarte qué libro recomendás vos, que tenga más o menos el lenguaje que nosotros necesitamos saber, y que no sea tan abarcativo, con cosas que no interesan. El libro, para mí, los libros que hablan bien la parte renal, de la función renal, claro. El libro de Verne y Levy está muy Verne y Levy. El otro libro que está muy bien es el de Boron y Bullpep. Son libros buenos. Arnalde obviamente es un libro bueno, lo que pasa es que es muy extenso. Yo creo que si uno tiene que estudiar, es mejor tomar un texto un poco más corto. Pero yo tomaría a Verne y Levy, por ejemplo, ¿sí? Bueno, gracias. No hay de qué. Sí, Santiago. Profe, la última pregunta para cerrar, y creo que se entendió. Entonces tenemos en el hipotálamo ubicados el núcleo supraóptico y paraventricular, que son los dos sintetizadores de ADH, y tenemos los osmorreceptores ubicados en el órgano subfornical y el vasculoso de la lámina terminal. Ante un aumento de la osmolaridad plasmática, se activan los osmorreceptores, y ahí, digamos, es el mecanismo que activa la generación de la ADH, ¿no? La liberación de la ADH en la hipófisis posterior y la consiguiente... acompañada de la producción de sed. Las dos cosas. ¿Sí? Perfecto. Bien. Sí. Gracias, profe. No hay de qué. Bueno, gente, vamos a tener que ir dejando porque hay que ir a hacer la comida. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Mucha suerte en la mesa que comienza. Nos veremos